Para continuar con la realización del ejercicio 3 de la lección 3 de biodiversidad, vamos a abordar el script de R con el cual vamos a ejecutar la herramienta Climate Analogs. Como se menciona en el texto, no van a necesitar conocimientos previos ni en programación, ni en R-Statistics, ni en RStudio, que es este entorno que están viendo a continuación. Para iniciar la ejecución de esta herramienta Climate Analogs en este entorno de R, vamos primero a entender cómo ejecutar las líneas que tenemos en este script. Em, Tenemos que entender que cada línea puede ser un comando, una orden que le estamos dando al computador, al programa específicamente, para que se ejecute. En este caso, cuando queremos ejecutar una línea entera, que sería esta a continuación, ustedes simplemente deben tomar el cursor y ubicarlo al principio de la línea, aquí, o al final de la línea, y presionar control al mismo tiempo que enter. Entonces, en este caso vamos a hacerlo, control enter. Lo que hemos hecho aquí, como está acá arriba en esta anotación, es que nos asegura empezar a trabajar en un entorno limpio del computador. Entonces, ya teniendo un entorno limpio, podemos empezar a cargar los paquetes y las librerías necesarias para la ejecución del código. Vamos a abordar lo que es la instalación de los paquetes. A continuación vamos a instalar el paquete DevTools y Raster. Como ya se mencionaba, vamos a o subrayar la línea o colocan el cursor y el delante de la línea o al principio de la línea. Entonces, damos control enter. Miren que aquí empieza a hacer la instalación. Vemos aquí un interruptor, cual podemos también hacer clic y el que nos va a permitir que se detenga el proceso. Pero en este caso ya se hizo, se descargó el paquete. Como vieron, aparece una ventana temporal en la cual le indica cómo va el proceso de instalación. Seguimos con la instalación de la librería. Llamamos la librería DevTools que está dentro de este paquete. Control Enter. Al principio también. Y la librería Analogs. Control Enter. Y vemos que ya carga los paquetes necesarios. Vamos a instalar el paquete Raster. En ocasiones va a salir esta ventanita con esta advertencia. Ustedes perfectamente le pueden decir que sí. Lo que va a hacer es cargar el paquete, pero va a reiniciar la sesión. Eso está perfecto, no hay problema. Entonces ya se instala el paquete. Bien, perfectamente aquí vemos. Está haciendo el proceso. Y como ven, este es el tipo de ventanita que les va a abrir. Y aquí dice que exitosamente se ha cargado. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar ahora con lo siguiente. Necesitamos un directorio base en el cual vamos a colocar nuestros resultados y nuestros datos básicos de clima que vamos a descargar. Entonces, vamos a asignar a este elemento wd con la instrucción setwd, working directory, de esta dirección. Esta es una dirección que está en mi computador, es una dirección local. Ustedes pueden ubicarla en donde ustedes también prefieran. Yo la he ubicado así. Es un directorio cualquiera. Lo pueden asignar con el nombre que ustedes mejor crean conveniente. Muy bien, entonces control enter y vemos que acá ya se ha asignado el working directory a este elemento wd. Vamos ahorita a obtener la ayuda del paquete geodata, de donde vamos a obtener, que nos va a permitir obtener los datos climáticos. Entonces miramos con la orden help, ayuda, geodata, vamos a ver control enter y en nuestra ventanita de esta sección, aquí vemos toda la información sobre ese paquete específico. Lo podemos sacar a una ventana externa en este botoncito Show in New Window. Entonces ustedes pueden sacar esta ayuda aquí externa y ver qué opciones tiene ese paquete. En este caso nosotros vamos a utilizar para el presente, todo esto va a ser un análisis para el presente, vamos a utilizar un corte de los datos desde Working Country, Climate Data by Country.
Entonces ya sabemos cómo acceder a esa ayuda. Aquí nos va diciendo cómo se deben colocar los comandos, las instrucciones, cuáles son las variables disponibles para el análisis, qué resoluciones tienen y también, bueno, digamos, los otros elementos, la otra información que debe tener este, estas líneas de script que llaman a esa información. Pero en este caso vamos, como ya sabemos que vamos a tomar solo Colombia, bueno, la instrucción es muy básica. Vamos a decirle que a el elemento prec, que sería precipitación, de este paquete geodata, working country, tome el país de Colombia, la variable precipitación y el path, que es el camino. Esta instrucción nos está diciendo que a nuestro directorio base, es decir, al working directory, que es este de aquí, le adicione un temporal. Es decir, yo ya lo tengo asignado acá, de modo que ese es, digamos, cuando ustedes pongan control enter, él les va a crear este directorio acá, adicional en su directorio base de trabajo. Entonces, ustedes dan control enter y empieza a hacer una descarga de archivos que serán los siguientes. Miren que a continuación, entonces volvemos. Precipitación, Geodata, Working, Country, Colombia, la variable precipitación y el camino hacia el directorio. Entonces ya lo ha creado y dentro del directorio, cuando hacemos control enter, esto es lo que nos va a producir. Dos, aquí nos vemos precipitación. Este es un archivo donde vamos a encontrar un apilado de rasters y este es otro archivito de un apilado de rasters de temperatura promedio y este es una precipitación. Como ya sabemos, esto es para el presente, es decir, vamos a tomar datos climáticos que van desde 1970 hasta el 2000, 2010 en algunos casos, dependiendo de la base de datos que lo tomemos. Entonces se hace un promedio, digamos, un ensamble de todos esos años y se sacan 12 archivos, uno por cada mes del año, para estos datos climáticos. Vamos a observar qué contienen entonces uno de estos archivos, el de precipitación. Ya sabemos que deben tener, es un apilado de 12, solo aparecen tres bandas, pero cuando vamos a requerir la información de cualquiera de los puntos, digamos, este punto, vemos que tiene dentro de este archivo la información para los 12 meses del año, que son el ensamble de ese periodo largo de tiempo que significaría para el presente. Entonces lo mismo tendríamos para el archivo que descargamos de temperatura promedio. Miramos, elegimos cualquier archivo, entonces vemos que están los 12, digamos, el apilado de los 12 datos dentro de cada uno de esos píxeles o esos puntos. Muy bien, entonces continuamos dentro del script. Debemos hacer a continuación para que funcione en el script de Climate Analogs un apilado formal de raster de estos elementos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que a este elemento prec le asigne nuevamente eh, el stack. O sea, vamos a decirle que dentro del paquete raster utilice la función stack y este elemento inicial, que es la descarga de estos archivos, que son precisamente estos dos, entonces para cada uno haga un stack formal de raster. Entonces control enter. Ok, bueno, aquí tenemos que cargar los elementos porque no están cargados. Obviamente eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Y nos cargamos los dos. Estos dos archivos ya están cargados para cada uno de estos elementos. Entonces procedemos a hacer el stack. ¿Ya? Control enter y stack.
ven que aquí ha cambiado ya los datos. Entonces, verificamos qué clase de archivo tenemos. Entonces tenemos un raster stack para preg y TABG, un raster stack. Perfecto. Ahora, el siguiente punto es asignar el punto de interés. Entonces, en este caso yo he tomado un punto en el norte de la región del Valle del Cauca en Colombia, que es un poco montañoso. Entonces a cada uno, tanto como la longitud y la latitud, le vamos a asignar los valores. Entonces, control enter, control enter. Ustedes también hubiesen podido hacer las dos, como les decía al inicio, y simplemente dar control enter. Así simplemente al señalarlas. ¿Ya? Entonces ya tenemos los siguientes elementos: un stack para la temperatura promedio, un stack para la precipitación, un punto en longitud, un punto en latitud y nuestro directorio de trabajo. Continuando con la ejecución de la herramienta Climate Analysis, vamos a crear los parámetros en estas líneas de código. A continuación vemos que en estos parámetros tenemos la longitud y la latitud ya como unos elementos a los cuales le hemos asignado esos valores. Las variables, los dos grupos de variables que son precipitación y Tmin, que es temperatura mínima, y los pesos, es decir, que de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la especie, ustedes podrán variar. De pronto decir la precipitación es más importante, entonces le voy a dar un 60% y a la temperatura un 40%. O si es mucho mayor, un 70% y a la temperatura un 30%. En este caso vamos a hacerlo 50-50. El número de divisiones son los números de layers o de capas que tiene cada uno de estos grupos de precipitación y también, es decir, 12 y 12 por cada uno de ellos, es decir, por los meses que tenemos. El growing season, como vemos aquí, está de 1 a 12, pero dependiendo de la especie o del cultivo, ustedes pueden variarlo, es decir, si dicen, no, mi cultivo empieza en mayo y termina en, decir, agosto, entonces tenemos 5 y 8. O mi cultivo empieza en octubre y termina, no sé, digamos, en enero. Entonces ustedes varían esto. Pero en este caso vamos a hacerlo lineal en el año. La rotación. En este caso vamos a tomar Tmin, la temperatura, porque en el trópico la temperatura es una variable fundamental. Digamos, tiene mucha más predominancia dentro de algunas zonas más que digamos, en otras latitudes. Entonces también pueden elegir como la rotación, precipitación, si consideran que en esa zona es mucho más importante la precipitación. El threshold sería, como decir, 1 que equivaldría al 100%, es decir, que si ustedes ponen 0.7%, 0.7 significaría el 70% como un límite en el corte de los datos que ustedes quieren obtener. En este caso vamos a tener los 100%, de 0 a 100%. envdata.ref quiere decir, en este análisis para el presente, el listado de datos que tenemos para precipitación y temperatura promedio, es decir, estos elementos que ya hemos cargado acá anteriormente. Y en el siguiente apartado es NVData Target, es decir, el objetivo. Como es en el presente, vamos a utilizar los mismos elementos. Los demás valores se dejan por default. Y simplemente colocamos y control enter. Y ya está creado los parámetros. Seguido a ello, finalmente vamos a hacer la ejecución de Climate Analog a través de este comando calc similarity sobre los parámetros que ya tenemos. Damos control enter. Entonces vemos que aquí empieza el proceso. Como ya tengo el proceso hecho, no hace falta, pero ustedes verán
cuando se termine este botoncito ubicado aquí, se apagará. Entonces, y ya tendrán acá el valor, el elemento para este análisis. En este caso vamos a detenerlo porque ya está. Y vamos a observar qué obtenemos con esto. Esta función que damos aquí, Windows 1200-700, es el tamaño de la ventana que yo quiero, donde yo quiero representar este plot de este resultado. Si no tuviéramos Windows, por ejemplo, si colocáramos solo plot presente, el resultado se desplegaría en esta zona de acá. Entonces yo lo quiero un poco más amplio para mejor visualización. Control, Enter, y obtenemos aquí nuestro resultado. Como vemos, tiene unos tiles adicionales aquí alrededor de Colombia. Esto se recortará con una capa vectorial de Colombia. Pero aquí ya tenemos finalmente nuestro resultado. Y aquí va hasta un 80 más o menos, un 80 y tanto por ciento de probabilidades, desde un 30% hasta un 80% de que ese punto que hemos elegido que estaba en el norte del valle, en Colombia, puede presentarse en el resto del territorio colombiano. Muy bien, entonces vamos a cortar nuestro resultado con los límites de Colombia. Entonces para ello vamos a necesitar la librería SF. Vamos, control, enter, la activamos y vamos a asignar a tenemos en el computador se tiene guardado localmente una capa de los países del mundo en shapefile. En este caso, pues yo la tengo en esta ruta. Ustedes en sus computadores la pueden tener en sus diferentes rutas y pueden descargar cualquier archivo del cual se pueda extraer Colombia o si quieren, ya una vez tengan Colombia, pues acá también pueden hacer esta asignación del shapefile a este elemento Colombia, que será el que haga el corte. Pero en este caso vamos a hacer el proceso más desde la capa de todos los países del mundo hasta Colombia. Entonces asignamos a este shapefile que tenemos en nuestro equipo, le decimos control enter y tenemos un elemento al cual se le ha asignado el shapefile. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Aquí tenemos lo que tiene ese shapefile, algunos datos, algunos nombres adicionales. eh, También tiene, sí, bueno, tiene algunas regiones demarcadas como vemos aquí, pero ya sabemos que de todo el mundo. Ahora vamos a utilizar esta librería para hacer la extracción de este capa World. Vamos a extraer Colombia. Entonces, aquí tenemos, aquí lo que le estamos diciendo es que a este elemento Colombia vamos a filtrarlo. Al elemento Colombia le vamos a asignar todo el resultado de esto. Entonces vamos a filtrar nuestro elemento World y el name, que es igual a Colombia. Entonces, control enter y ya acá se nos ha asignado un shapefile de Colombia. Vamos a observarlo aquí, vamos a asignarlo aquí en esta capa, en este sector simple. Hacemos una visualización sencilla. Aquí tenemos Colombia. Y finalmente vamos a asignar a un elemento output el resultado de ese corte. Entonces estamos diciendo que tome el resultado presente, que es de el cálculo que hicimos acá arriba, tome y le haga un corte con Colombia, pero necesitamos que del paquete raster se utilice la función mask de Colombia para que se haga ese crop o ese corte. Eso es lo que está diciendo. Vamos a decirle control enter
Ya tenemos aquí output, output. Acá está. Vamos a visualizarlo cómo queda. Entonces ya tenemos solo el territorio colombiano con nuestro resultado. Igual. Entonces, final, vamos a extraer este resultado en nuestro computador. Esto significa que aquí, este puntito y esta barra, es que en nuestro directorio de trabajo, WD, el que asignamos desde el principio, va a escribirse analogs present. Vamos a decirle a analogs present, ustedes podrán darle otro nombre. Y dentro de la carpeta, dentro de nuestro archivo de working directory, vamos a crear una carpeta temporal y ahí vamos, dentro de esa carpeta temporal va a ir este archivo finalmente. Entonces, para ello necesitamos pues, activar formalmente la librería raster y aquí lo que está diciendo es que escriba el raster, es decir, output, que es el corte, aquí lo tenemos, y le asigné este nombre con esta extensión. Vamos a hacerlo, control enter. Vamos a ir acá y aquí lo tenemos. Vamos a cargarlo. Posteriormente, en cualquiera de los programas que usemos, ya sea QGIS, Saga, ArcGIS u otro programa que sea de nuestra preferencia. A continuación, vamos a hacer la carga de nuestro resultado, de nuestro raster en QGIS. Vamos a hacerlo rápidamente, arrastrar. Miramos las propiedades. Aquí tenemos simbología, pseudocolor. Elegimos discreto la banda. Aquí tenemos la elección de bandas. Y vamos a decir intervalo igual en 5 fracciones, 5 rangos. Ya está. Y vamos a hacerle un poco de aplicar. Y aquí tenemos nuestro resultado. Entonces, como vemos, pues es un resultado que podemos variar, digamos, dentro dentro de las propiedades de la leyenda, dentro del manejo que hagamos de los datos, pero lo que podemos ver aquí es 5 rangos, el menor que es hasta .3, que sería .30 y 38% de probabilidades en estos sitios. El siguiente en el azul, que es el que predomina más, sería entre 38 y 50, pero realmente los que empezarían a ser zonas donde habría más posibilidad, pues como vemos a partir del 50, 60 y que están más cerca de las zonas de que se eligió inicialmente. Y bueno, ya aquí tenemos los rangos mucho más acertados y los más altos. Si hacemos un acercamiento, aquí está esto, nuestra zona sería aquí en el norte del valle y aquí tenemos los que están por encima del 70%, que estarían dentro de esa misma zona casi, y en algunas zonas en el norte, por acá en Antioquia, pero la mayoría predominaría entre que no podemos descartar, digamos, estaría en este rango. Entonces, este sería el proceso para la ejecución de nuestra herramienta Climate Analogs y la obtención final del resultado para el presente. Como vimos, entonces tenemos presente a presente. Vamos a ver a continuación qué parámetros varían y qué datos se utilizan para hacer presente a futuro. Muy bien, vamos a continuar con la ejecución de la herramienta Climate Analogs, pero esta vez vamos a remitirnos a un análisis de punto presente y donde podría encontrarse el clima para ese punto en el futuro, de acuerdo a los datos climáticos para el futuro. Vemos que utilizamos los mismos paquetes inicialmente. El Working Directory, como ven, ha cambiado, he creado otro, entonces ustedes también pueden crear sus directorios como mejor les convenga. Y acá le he asignado otro nombre al Working Directory, F por Future, es control A,
Le damos aquí control enter y tenemos el working directory y vamos a continuación a los datos. ¿Cómo vamos a obtener los datos? Vamos a utilizar getData. En nuestro anterior ejemplo utilizamos geodata. En este caso vamos a utilizar getData. Veamos la ayuda de la herramienta del paquete getData. Como ven aquí, getData tiene la misma estructura, digamos, nos enseñan cómo que tiene cada uno de los componentes de este paquete, cómo llamamos los datos y desde luego en este caso vamos a utilizarlo porque en el, en el anterior paquete para el futuro no teníamos una posibilidad de llamar un temin en el futuro. Solo tenemos temin para el presente. Eso es algo que seguramente los paquetes los van actualizando y van adicionando la información. Entonces utilicé getData para ello. Esto corresponde a los datos del CMIP 5, que vamos en el CMIP 6, pero como en la lección 3 hemos visto que hay unas equivalencias de los escenarios RCPs a los escenarios nuevos del CMIP 6, entonces ya podemos hacer nuestras propias equivalencias y aún puede funcionar para nuestros análisis. Vemos que hay una resolución de 2.5. Esta resolución de 2.5 equivale a 5 kilómetros, píxeles de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Muy bien. Vamos a descargar la información del mundial, digamos así, a nivel mundial, para precipitación y TEMI. Entonces aquí ya hemos cargado, yo previamente he cargado esta información del presente. Esto es básicamente presente. Y la información del futuro la asigno a unos elementos PREG 5, que ustedes le pueden denominar con cualquier otro nombre para que puedan manejar sus datos, y TEMIN 5. Entonces aquí la diferencia es que vamos a decirle que la variable es precipitación, el RCP, como ya pueden ver en la lección, pues yo utilizo el 4.5, hay otros escenarios más, y tenemos los modelos. Los modelos también están referenciados y también está explicado en la lección, pero aquí podemos llamar a los modelos a través de esta funcióncita, este comando, control enter, y aquí tenemos nuestro listado de modelos. Estos modelos los podemos ubicar en internet y podemos saber qué instituciones los han hecho y en qué se enfocan específicamente. Entonces, así ustedes pueden escoger un modelo o escoger varios modelos de estos, hacer un promedio, un ensamble de ellos y tener finalmente un dato para poder trabajar. Entonces, yo decidí poner un modelo 10, eh, o puede ser 1, 2, 3, lo que ustedes quieran el modelo. El año 2050 elegí ese año. La resolución tiene que ser igual a la resolución de los datos del presente en el futuro. Entonces son 2.5 y como vimos anteriormente, esto significaría que vamos a descargarlo en directorio tmp en nuestro directorio de trabajo. Esto, como nosotros ya anteriormente se ha descargado, entonces vamos simplemente a cargar nuevamente los datos. Bien, ya hemos cargado los datos del futuro, aquí están, de PREC 5, de 5. Igualmente que en el proceso anterior, tenemos que hacer un stack de esta información, tanto del presente como del futuro, de los paquetes que hemos descargado de datos. Entonces, control enter, control enter, control enter y control enter. Entonces ya aquí hemos cargado estos stacks que posteriormente se cargarán acá en nuestros parámetros. Muy bien, ya tenemos igualmente la longitud y la latitud. Vamos a utilizar el mismo dato que anterior. Y aquí tenemos los parámetros. Le he llamado params f por futuro. Como ven, la longitud y la latitud es la misma. Se llaman igual los dos grupos preg y temin.
Ya saben los pesos, las divisiones son igual, el Robin Season es lo mismo que el anterior en la funcionamiento. La rotación es el mismo principio, de acuerdo a lo que ustedes convengan, el threshold es igual. Lo único que vamos a cambiar aquí en este params sería que env data ref, que es el punto de partida en el presente, aquí tenemos el presente, este punto en estos datos de presente, y tenemos env data target, y vemos que aquí varía, aquí tenemos que colocar los del futuro, no como lo hicimos anteriormente, que aquí tenemos presente, presente. En este caso tenemos presente y el target es el futuro. Los demás valores se dejan por default y desde luego pues hacemos control clic en calcular el futuro y pues tendríamos nuestra, desde luego primero tenemos que hacer params y futuro, ¿no? Entonces tendríamos este elemento después de que haga todo el cálculo. Muy bien, ya tenemos el futuro, el resultado. Esto puede tomar varios minutos dependiendo de la resolución de los datos y la capacidad de su computador. Veámoslo. Bien, aquí está la capa total. Recuerden que cuando obtengan estos datos deben revisar el CRC, ¿ya? De cada capa. Entonces, si no lo tiene, pues deben desde luego asignárselo, ya bien sea en ArcGIS, en QGIS o en otro programa que sea de su preferencia. Bueno, vamos a cargar la librería SF para poder cargar de nuevo el mapa del mundo. Y lo mismo que el anterior, cargamos dplr. Vamos a extraer Colombia y este output, que es el futuro, vamos a hacer el corte igual que anterior, ¿ya? Y lo observamos. Aquí tenemos nuestro resultado. Entonces, igualmente, aquí yo ya he hecho una asignación de CRC a esta capa porque este resultado final no lo tenía. Entonces, como les digo, siempre tengan en cuenta eso. Vamos a cargarlo en QGIS. Desactivamos la capa y miremos nuestro resultado. Números iguales. Aplicar. Podemos hacerlo discreto como anteriormente en rangos. Y aquí tenemos el resultado. Como ven, los píxeles son un poco más grandes, pero aquí ya tenemos una referencia, digamos, de lo que es el punto anterior, el punto que hemos tomado en el presente, y este es nuestro resultado para el futuro, bajo los parámetros, ya saben, que hemos elegido anteriormente. Vamos a ver ese punto de acuerdo a el RCP 4.5, este escenario, bajo el modelo 10 y en el año 2050. O sea, va a cambiar de acuerdo, desde luego, a esos parámetros. Pero aquí tenemos el resultado. Entonces, igual que en el anterior, pues aquí podemos, aquí CRC también se puede poner en R, pero es preferible que utilicen otros programas que ustedes puedan dominar. Y claro, si dominan R, pueden hacerlo a través de R o Python o cualquier otro programa o QGIS. Simplemente para guardar el resultado, simplemente utilizamos la librería raster, igual que en el anterior, y cambiamos el nombre y le damos esta, recuerden que esto es decirle working directory en la temporal, coloqueme el resultado, y es este, aquí vemos. Entonces, esto sería básicamente el ejercicio que ustedes harían. Espero, como les comentaba, esto no es una, pues no vamos a ampliar mucho en el manejo de R.
algunos de los que ya han visto R, conozcan programación, pues van a ver que el código es un poco eh, más dispendioso, hay atajos y formas de hacerlo mucho más dúctil, pero lo hicimos para que todos puedan entender más o menos de qué se trata, cómo se ejecuta, qué significa cada línea, cada instrucción. ¿Ya? Entonces aquí estarán a disposición los dos códigos y bueno, ya ustedes podrán hacer unos cortes de acuerdo a las regiones que ustedes quieran en sus países, en sus regiones. Ya saben cómo a través de, digamos, estos comandos básicos, estas funciones básicas.